Buenas noches, Sandra Sabatés. Bueno, ¿qué te ha parecido mi sesudo monólogo? ¿Tú crees que habré enfadado a algún juez? Ay, no te vengas arriba, Wyoming, que eres un aficionado. Vamos con el que sabe hacerlo, pero además de verdad. Pedro Sánchez, que ha tenido un nuevo choque con el Poder Judicial. En la tradicional copa navideña de la Moncloa con periodistas, hoy el presidente ha afirmado, en referencia a los escándalos judiciales que rodean a su partido, que el Partido Popular juega con las cartas marcadas y con la ayuda de algunos jueces. La reacción de la Judicatura pues no se ha hecho esperar. Varias asociaciones de jueces, como la mayoritaria, la Asociación Profesional de la Magistratura, han cargado contra Pedro Sánchez al considerar que sus declaraciones difunden calculadas insinuaciones para desprestigiar el Poder Judicial. La vicesecretaria popular Esther Muñoz ha calificado las palabras del presidente como la inventada del día. Esta polémica llega en el día en que hemos presenciado un nuevo cara a cara entre Sánchez y Feijóo en una sesión de control donde la debilidad del gobierno va quedando de manifiesto. Hoy en el hemiciclo todos los diputados populares han atacado al Ejecutivo por los casos de corrupción que salpican al PSOE. Bien, ante estos ataques de la oposición, los socialistas les han acusado de difundir bulos y de dar credibilidad a las acusaciones de un delincuente como Víctor de Aldama. En cualquier caso, el principal argumento de defensa para el gobierno ha sido subrayar la buena situación económica que atraviesa España. Los choques no han sido solo con el PP. En la sesión de hoy se ha ejemplificado la enorme distancia entre el gobierno y Junts. Después de que el lunes Carles Puigdemont exigiera una cuestión de confianza al presidente, hoy su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, ha usado este duro tono contra Sánchez en su intervención. Hem fet nosaltres és el que ningú més s'atreveix a fer, que és exigir-los a vostès que moguin el cul i facin la feina que han de fer a Catalunya. Sap per què som exigents i ho seguirem sent, senyor Sánchez? Entre d'altres coses, perquè el president de la Generalitat de Catalunya ha decidit no ser-ho, perquè ve renunciat, perquè és del seu partit. Este tono duro de Junts contra el gobierno ha contrastado con las formas utilizadas por el líder del PP. En su intervención, Alberto Núñez Feijóo ha lanzado este mensaje a Míriam Nogueras. Señora Nogueras, claro que Sánchez no es de fiar. Claro que les ha engañado. Claro que les va a seguir engañando. Yo se lo he dicho hace mucho tiempo y se lo reitero hoy. Hoy en el Congreso también había una gran expectación por ver a José Luis Ábalos. El exministro, que va a declarar mañana en el Supremo, ha mantenido una conversación informal con un grupo de periodistas en la que ha acusado a Aldama de cargar contra el gobierno para lograr la libertad, aunque también ha admitido que el empresario imputado colaboró con su ministerio en la compra de mascarillas. Así se ha expresado cuando le han preguntado por su declaración de mañana ante el alto tribunal. Señor Ábalos, solo una previa. ¿Cómo afronta la declaración de mañana? Pues con ganas. Con ganas de declarar. Convocada una nueva manifestación en Valencia contra la gestión de Carlos Mazón para el próximo 29 de diciembre, justo cuando se cumplen 2 meses de la Dana. Mientras tanto, el presidente de la Generalitat sigue tapando su nefasta gestión de aquellos días, centrándose en la reconstrucción de la catástrofe. Además, como hemos visto, pues cuenta con el respaldo de la dirección del Partido Popular. Eso sí, las encuestas demuestran que su popularidad está en horas bajas. Según varios sondeos, ha pasado de rozar la mayoría absoluta a necesitar cada vez más a Vox. Pero la polémica en torno al gobierno de Mazón no se suscribe solo a la gestión previa de la Dana, sino también a cómo se está empezando a organizar la reconstrucción, especialmente por los numerosos contratos de emergencia otorgados sin apenas controles y que en algunos casos están yendo a parar a empresarios involucrados en casos de corrupción. Entre ellos destaca un contrato de más de 18 millones de euros a una empresa propiedad de Miguel Sanfélix, al que Anticorrupción, recordemos, pide 16 años de prisión por prevaricación, blanqueo y cohecho. Esto se une a otro contrato adjudicado a finales del pasado mes de casi 4 millones de euros a un constructor condenado por el caso Gürtel. Aunque el gobierno central ha sido hasta el momento bastante comedido con sus críticas a la Generalitat, hoy Óscar Puente ha decidido pasar al ataque contra Carlos Mazón. Atentos. Ustedes han tomado una decisión que es sostener al señor Mazón. Allá ustedes, allá ustedes. Lo que no pueden hacer de ninguna manera es arrojar fango y basura sobre quienes estábamos en nuestro puesto de trabajo. Ese día, y todos los anteriores, y los posteriores, y digo en paradero desconocido, y con esto concluyo, porque no sabemos todavía dónde estaba el señor Mazón en esas 3 horas y media. Lo del Ventorro es su versión, que yo legítimamente no me creo. ¿Y saben por qué no me la creo? Porque dio 14 versiones los 14 días anteriores. Que en un tono mucho más comedido, y el vicepresidente para la reconstrucción, el teniente Gan Pampols, hacía esta reflexión sobre los fallos que se produjeron el día de la Dana.
el error humano existe porque erramos, ¿no? Las personas erramos. Lo que hay que hacer es minimizar ese error en la medida de lo posible y garantizar que una decisión se toma en tiempo y forma. A pesar de que la DANA ha dejado más de 220 víctimas mortales y numerosos destrozos a su paso, el presidente Carlos Mazón no ha dado marcha atrás en su plan de simplificación urbanística aprobado en Les Corts antes de la catástrofe. Justo ayer entró en vigor esta polémica ley que permite edificar en suelos no urbanizables e inundables sin presentar informes de riesgo a la Generalitat. Los detractores de esta medida denuncian que su aplicación puede poner en peligro a cerca de 600.000 ciudadanos que podrían acabar viviendo en zonas con alto riesgo de inundación. Dirigentes de Vox intentan boicotear un foro de igualdad en la Eurocámara en el que intervenía el expresidente Zapatero. Los eurodiputados Jorge Buxadé y Germán Tertsch han recibido al expresidente con pancartas en las que se podían leer mensajes como María Corina no puede entrar en el Parlamento Europeo, pero el asesor de Maduro sí. Este era el tenso momento. La izquierda lo hace, nosotros no podemos hacerlo. Zapatero. ¿Qué tal con Maduro? Asesor de dictadores, asesor de asesinos. Eso es a lo que te dedicas. Asesorar asesinos. Muestra la insistencia de Vox por controlar el relato e imponer su visión catastrofista. Sin ir más lejos, ayer conocimos que Vox va a registrar una petición en el Parlamento catalán y en los ayuntamientos donde tiene potestad para que, en sus palabras, se respete la Navidad, con medidas como decorar los espacios públicos con belenes o dejar de decir felices fiestas para decir en su lugar feliz Navidad. Así alertaba el portavoz de Vox en el Parlamento, Joan Garriga, de que la Navidad está en peligro. Desgraciadament, anys de socialisme, de separatisme, de progrés i de covards, el que han fet és tot el contrari, reivindicar i felicitar el Ramadà, però no felicitar el Nadal, no cantant Nadales a les escoles, com si fos un delicte que els nanos cantin el 25 de desembre fum, fum, fum. Bruselas aprueba que los pescadores del Mediterráneo puedan faenar 130 días al año. Tras largas negociaciones, la Unión Europea ha modificado el acuerdo de pesca, ampliando su primera propuesta de 27 jornadas y dejándolo en 130. Este pacto está condicionado a que los pescadores tomen una serie de medidas, como cambios en las mallas de las redes de pesca de arrastre o el cierre de zonas para proteger especies en peligro, con el objetivo de hacer la pesca más sostenible. Aunque el gobierno español se muestra satisfecho, los pescadores se muestran muy preocupados por el coste de estas medidas. Acogerá la mayor fábrica de baterías de España. El grupo automovilístico Stellantis y la empresa china de baterías CATL invertirán 4.100 millones de euros para construir esta factoría en Figueruelas, en Zaragoza. La producción de esta planta se prevé que comience en 2026 y producirá baterías para vehículos eléctricos de marcas como Peugeot, Citroën o Fiat, entre otras. España necesita 3,5 millones de pisos asequibles para cumplir la ley de vivienda. Esta sería la cifra mínima de viviendas para garantizar que el pago de una hipoteca o un alquiler no supere el 30% de ingresos de muchas familias. La situación de la vivienda en España ha convertido a nuestro país en uno de los que tiene la edad de emancipación más elevada, superando los 30 años este 2024. Y además, la edad media de compra de una vivienda se sitúa ya en los 41 años.